La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Hoy quiero cambiarles un poquito el tema, que si bien estamos enfocados en lo paranormal y en los eventos extraordinarios, han sido pocas las veces que hemos tratado el tema de vida en otros planetas. Los ovnis, la vida inteligente en algún otro planeta es un tema muy delicado y que se debe dejar en manos de los expertos. Pero no por eso no puedo compartirles uno de los primeros casos documentados y sobre todo muy conocidos en nuestro país, en México. Tal vez hayan visto películas como Hombres de Negro y conozcan el mito de estos hombres de negro. Pero ¿sabían ustedes que está registrada la aparición de estos personajes en este país? El primer incidente, quizá uno de los casos más conocidos de una aeronave que se haya encontrado, que se haya enfrentado con múltiples ovnis en el mundo, es mexicana. Y es la experiencia de un joven piloto mexicano llamado Carlos Antonio de los Santos Montiel. Él era hijo, el capitán de los Santos era hijo de un técnico de aviación mexicano. Y él tuvo la experiencia de ser escoltado por 3 platillos voladores mientras volaba en una avioneta. Era una avioneta Piper PA-24 en su ruta a la Ciudad de México. Después de este encuentro, él fue abordado por 3 hombres de negro. Lo amenazaron para que guardara silencio. Cuando esto sucedió, él tenía 23 años. Tenía 370 horas de experiencia de vuelo y él trabajaba para una compañía aérea que se llamaba Pelletier. El 29 de mayo de 1975, De los Santos salió del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en la avioneta mencionada, una Piper PA-24. Esta es una avioneta pequeña, no es un avión comercial. Y llevaba a 2 pasajeros, su tripulación, 2 pasajeros, con destino a la ciudad de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Esta es una ciudad que está situada en la desembocadura del río Balsas, pegado a la costa del Océano Pacífico. Ellos llegaron a su destino sin ningún problema. Todo el vuelo transcurrió correcto, no hubo ningún contratiempo, no hubo problemas, no hubo ninguna situación extraña. Sin embargo, después de dejar a estas personas, por la tarde de ese mismo día él quería regresar a su base en la Ciudad de México. Pero aquí es donde empiezan las cosas extrañas. Un problema que tuvo la batería de su avioneta, ¿sí? Tuvo un problema, sufrió una avería, digamos. Entonces, este problema de la batería en la avioneta le tardaba de 2 a 3 horas en solucionarse, en repararlo. Como ya se había hecho demasiado tarde, pues era algo tarde para regresar, digamos, a la Ciudad de México. Distancia de vuelo, protocolos aéreos, todas estas cosas. Entonces decidió volar a Zihuatanejo. En Zihuatanejo ahí él cenó,
durmió y su intención era la mañana siguiente, después de desayunar, regresar a la Ciudad de México. Esa mañana, a las 10:30 de la mañana del sábado 3 de mayo, voló desde la ciudad de Zihuatanejo con destino a la Ciudad de México. Pero, como la ruta que él tenía que seguir estaba cubierta de nubes y de un muy mal tiempo, él decidió elevarse un poco más, subió por encima de la ciudad de Zihuatanejo a 10,000 pies de altura. Cuando ya llegó él a esta altura, tomó la aerovía G3. Esta es una ruta trazada ya por el Centro de Tráfico Aéreo para volar desde Zihuatanejo hasta la Ciudad de México. Y esta ruta se vuela regularmente a 11,000 pies. Pero como esta ruta también presentaba nubes, mucha niebla, decidió subir a 15,000 pies para tratar de volar sobre estos obstáculos. Esto para un piloto, yo no soy un piloto, pero para un piloto experimentado o no experimentado, pero siempre bien documentado, es algo común pasar por encima de la tormenta, vamos a decirlo de esa manera. Él volaba con unos instrumentos de navegación que eran el BOR y el ADF. Estos instrumentos son los que se encargan para ayudar a que un avión navegue cuando hay condiciones meteorológicas adversas. El primero de ellos estaba conectado con Zihuatanejo y el segundo con la ciudad de Tequesquitengo, con las torres de control, digamos. Siguió su vuelo y voló sobre la ciudad de Tequesquitengo aproximadamente a las 12:30 del día. Normalmente él debió pasar o sobrevolar la ciudad a las 11:30 horas. O sea, tiempo, digamos, de desfase. Con las maniobras para evitar el mal tiempo, habían hecho que esta posible diferencia de tiempo sucediera. Pero cuando el BOR le indicó que él estaba volando sobre Tequesquitengo, cambió su dirección hacia el rumbo magnético 004, que este es el que indicaban los aparatos electrónicos y la brújula. Y es el mismo que él tenía que seguir para llegar a la Ciudad de México. Después de que estableció ya su rumbo, él quería visualizar, ¿sí? Quería encontrar un punto de referencia. Estaba volando no a ciegas, pero con complicaciones. Él quería ubicar la laguna de Tequesquitengo. De hecho, hoy en día ese es un lugar muy famoso porque mucha gente se lanza en paracaídas en la zona. Pero no la encontró. Como no la encontraba, revisó nuevamente sus instrumentos y siguió volando. Y aquí es cuando sucede lo inexplicable. Él de pronto notó la presencia de un objeto visual, no identificado, que se colocó aproximadamente, a 20 centímetros de su ala derecha de la avioneta. La impresión que esto le causó fue una tremenda extrañeza. O sea, él decía, ¿pero qué es esto? Instantes después, o sea, solo unos segundos más tarde, él se encuentra con que en su ala izquierda, igual manera, a 20 centímetros sobrevolando sobre su ala izquierda, otro objeto volador. Esto obviamente lo pone nervioso y se empieza a poner tan estresado que tartamudea. Él se hablaba a sí mismo para intentar tranquilizarse, pero lo hacía con miedo, lo hacía tartamudeando, lo hacía preocupado.
Fue en ese momento cuando casi automáticamente descubre un tercer objeto, que con un movimiento extremadamente rápido, casi imposible de ver, perdió altura y se colocó delante de la cabina de su avioneta. Hubo un momento que él pensó que se iba a estrellar, que iba a chocar contra él, pero con un descenso de una manera, digamos, fantástica, irreal y lógica, le dejó paso y se colocó en la panza de su avioneta. O sea, el objeto lo evadió y se puso por debajo de su avioneta. Pero casi en ese instante él sintió un impacto. Y esto obviamente lo asustó más. Lo hizo llorar y se puso tembloroso. De inmediato se comunica con el centro mexicano, a la torre de control, y les dice o les comenta lo que estaba sucediendo. Toda esta experiencia, él la contó después. Esto es algo que él platicó. Pero más o menos la experiencia dice, voy a leer textualmente, dice algo así. A Centro México. Este es Extra Alfa Unión. Mayday, Mayday, Mayday. Pero no recibió una respuesta. Una vez más, siguió intentando establecer esta comunicación repitiendo Mayday, Mayday, Mayday. Y ahora sí recibió una respuesta. Adelante. Extra Alfa Unión. Este es Centro México. ¿Cuál es su emergencia? Inmediatamente él le responde. Estoy volando con 3 objetos visuales no identificados a mi alrededor. Estoy llorando. Estoy muy nervioso y no sé qué hacer. Centro de México no le contesta. Así que el silencio aumenta su temor. Pensó que no le creían. Lo más seguro es que ni siquiera le querían contestar. Eso era lo que pasaba por su cabeza. Como él estaba seguro que el tercer objeto estaba colocado en la parte inferior de su fuselaje, decidió bajar el tren de aterrizaje, con la esperanza de que tal vez esto desprendiera aquel objeto, o para averiguar si el tren de aterrizaje estaba dañado. En efecto, el tren de aterrizaje no bajaba. No tenía indicaciones de luz. O sea, digamos que su sistema electrónico no le marcaba que bajaba. No funcionaba la palanca de emergencia. ¿Esto qué significa? Pues que el objeto impedía que saliera el tren de aterrizaje. Entonces, el avión siguió volando. Y siguió volando sin problemas. Él se decidió rodar hacia la izquierda para ver si se despegaba el objeto. Se decidió rodar hacia la derecha para ver si esto movía o quitaba o tiraba o de alguna manera se deshacía de esto. Pero se dio cuenta de una cosa. Por más maniobras que él intentara hacer, los controles no respondían. Él estaba a merced de estos objetos. El avión seguía volando, pero él no tenía ningún control. Quería hacer lo mismo para ambos lados, hacia abajo, hacia arriba, pero todo era en vano. Estaba siendo controlado por estos objetos. Se intentó comunicar de nuevo con el Centro de México. Les informó que el avión estaba siendo controlado por fuerzas desconocidas, que él había perdido control total sobre la aeronave. No recibió respuesta, por lo que pensó que tal vez su radio no funcionaba o que los objetos que lo tenían, digamos, acorralado la impedían funcionar.
Estos objetos, los ovnis, no lo desviaron de su ruta. Siguió volando con su destino. No hubo cambio en los indicadores ni instrumentos de motor. Sin embargo, sí la velocidad registró una velocidad inferior a la normal. Digamos que se desplazaba un poco más lento que lo normal. También el altímetro le indicaba que el avión estaba ascendiendo, iba subiendo, aumentando de 15 a 20 pies por segundo. Esto era muy peligroso porque al ser el tipo de avioneta que él piloteaba, su cabina no estaba presurizada. Y mientras más subía el avión, dirigiéndose por estos objetos, ponía su vida en peligro. Pero después de ser escoltado por 18 minutos, cuando llegaron a la sierra del Ajusco, casi volando sobre el pueblo de Tlalpan, que hoy en día Tlalpan está ya unido con la Ciudad de México, los objetos de repente lo abandonaron y tomaron rumbo a unos volcanes. Él no volvió a verlos y recuperó el control de su avioneta. Todavía estaba muy asustado. Cuando los objetos se retiraron, hubo 2 radares en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez que captaron a los 3 ovnis despegándose de la avioneta y que realizaron maniobras que ningún avión del mundo podía hacer en ese momento. Nuestro piloto, como sabía que el tren de aterrizaje quizá no funcionaba, en su aproximación final le aconsejó a la torre de control del problema. Le dijo: es que esto no está funcionando, y pidió autorización para volar sobre la pista para que pudieran informarle si el tren de aterrizaje servía o no servía, porque él no podía captar nada. Esto hizo que el aeropuerto estuviese cerrado 1 hora y 17 minutos. Voló la pista del aeropuerto para hacer un intento de aterrizaje. Le indicaron que el tren estaba completamente adentro, a pesar de que para ese entonces ya los indicadores le decían que sí, que efectivamente el tren de aterrizaje ya había descendido. 8 veces tuvo que intentar bajar el tren de aterrizaje con el sistema eléctrico sin éxito alguno. Después de aquel 8º intento, lo hizo 4 veces más, pero ya lo hizo con el sistema de emergencia. Para esto entonces finalmente el tren de aterrizaje salió. Él todavía tenía la duda si podía descender así, si no había quedado, digamos, que no hubiese quedado bloqueado y al descender el tren de aterrizaje subiera y causara un accidente. A pesar de todas las adversidades, aterrizó con éxito. Obviamente, después de esto, su experiencia fue tratada en primera página en la prensa. En la prensa mexicana, obviamente. Después de 2 semanas, el joven de 23 años de edad, cuya ambición era convertirse en un piloto de líneas aéreas, él fue invitado a aparecer en un programa de televisión para hablar de esta experiencia. Y aunque era algo que no le llamaba la atención, lo aceptó de mala gana. A regañadientes aceptó. Y mientras iba en el coche, en su automóvil por la autopista, iba en dirección a la emisora de televisión. Ahí fue. Él vio un gran automóvil negro que parecía la limusina de un diplomático, al menos eso él pensó. Este automóvil redujo la velocidad delante de él
mira sus espejos y se da cuenta que detrás de él un vehículo exactamente igual. Estos dos coches se veían tan nuevos que parecía que los acababan de sacar del distribuidor y que era la primera vez que se conducían. Eran vehículos impecablemente nuevos. Los vehículos se acercaron o se pegaron tanto a él que se vio obligado a detenerse. Básicamente estos vehículos lo orillaron a detenerse. Lo encajonaron. Al detenerse, cuando Carlos detiene el auto, los otros dos coches también se detienen. Él decide o piensa que la mejor opción que tiene es escaparse. Salir corriendo, dejar el auto abandonado y salir corriendo. Pero en el momento en que él piensa en descender del vehículo, 4 hombres descienden de los vehículos. Estábamos hablando de hombres grandes. Saltaron todos inmediatamente y uno de ellos apoya las manos en la portezuela del auto de Carlos. Esto para asegurar que él no se saliera. Lo que Carlos indica es que esta persona le habló rápidamente en un extraño español mecánico. Le dijo algo como: mira, muchacho, si aprecias tu vida y la de tu familia, no hables más de lo que viste. Esto lo deja a él pasmado como para contestar. No sabe ni qué hacer ni qué decir. Se le queda viendo a estos hombres. Él asegura y describe que estas personas parecían escandinavos. Muy blancos, piel extraordinariamente blanca, un traje negro, completamente negro. Solamente se regresan a sus coches y se van. Carlos, que iba a este canal de televisión para contar su experiencia, le da tanto miedo que decide darse la vuelta y regresar a casa. Pensaríamos que esto ahí termina, pero no. 2 días después, Carlos le cuenta la historia a Pedro Ferriz, el presentador del programa de televisión donde él estaba, supuestamente iba a aparecer. Ferriz, el conductor, aparentemente era un entusiasta de los ovnis y le dijo que él había escuchado ya hablar de extraños hombres de negro que básicamente se dedicaban a amenazar personas o testigos de ovnis. Él le aseguró que a pesar de las amenazas no le iban a hacer ningún daño, no le iba a pasar nada. Entonces, a su debido tiempo, convenció a Carlos de participar en otra entrevista de televisión y esta se llevó a cabo sin ningún problema, sin ningún incidente. Un mes más tarde de esto, Carlos conoce a una persona, al profesor Allen Hynek. Es un difunto profesor estadounidense, astrónomo y ufólogo, quien fue el primer asesor científico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los asuntos relacionados con los ovnis. El proyecto Libro Azul. Al conocerlo, ellos hablaron y antes de despedirse, Hynek le invitó a Carlos a desayunar al día siguiente. A desayunar con él en la mañana. Entonces, a la mañana siguiente, en el momento en el que lo conoce, Carlos se despierta a 6 de la mañana, sale de casa, se dirige a las oficinas de varias aerolíneas mexicanas en las cuales él había solicitado empleo. No perdía esa ambición de ser piloto comercial. Y luego se dirigió a encontrarse con el doctor Hynek a su hotel. Mientras él subía la escalera del hotel, se sorprende.
porque ve a uno de aquellos hombres de negro que lo habían obligado a salir en la carretera 4 semanas antes. Las palabras fueron: ya te lo advertimos una vez. No tienes que hablar de tu experiencia. Para hacer más efectiva esta amenaza, da un empujón a Carlos y lo hace retroceder varios pasos de la escalera. Le siguió diciendo: mira, no quiero causarte problemas. ¿Para qué salías a las 6 de la mañana de casa? ¿Acaso trabajas para las líneas aéreas mexicanas? Vete de aquí y no vuelvas. Esas fueron sus palabras. De los Santos, asustado, se marchó inmediatamente y ya no vio al doctor Hynek. Recordando un año después de aquellos extraños acontecimientos, De los Santos le cuenta su experiencia a 2 investigadores de ovnis norteamericanos. Les dice que eran muy extraños, que eran corpulentos, más altos que un mexicano promedio, y una piel con una palidez mortal. Carlos Antonio de los Santos Montiel era un piloto joven con experiencia que trabajaba para una compañía aérea, que obviamente encontró algo muy extraño en un viaje rumbo a la Ciudad de México mientras repetía Mayday, Mayday. Él no estaba alucinando, porque la torre de control tomó en serio su informe. Dentro del personal de la torre de control, 2 controladores aéreos diferentes detectaron los 3 objetos no identificados en sus pantallas de radar. Él repitió durante muchas entrevistas que lo que le gustaría dejar en claro es que su reputación personal y profesional estaba a salvo gracias precisamente a los testimonios de los controladores aéreos. Ellos, quienes observaron a los 3 objetos en sus pantallas, fueron la clave para que Carlos no fuera juzgado de loco. Él además, Carlos, además de su hermano y sus primos, eran personas estudiadas. Él había estudiado astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, con este antecedente era claro que él sabría o no podría confundir un globo o al planeta Venus con cualquier otra cosa. Él describió que estos objetos tenían forma de disco, de unos 3 o 4 metros de diámetro, sin antenas, un fuselaje gris opaco, una especie de parabrisas, todo sin remaches y completamente liso. Varios investigadores de ovnis de México y de los Estados Unidos, quienes investigaron el incidente de Carlos de los Santos, concluyeron que él era un joven perfectamente normal. Que sí, se encontraba asustado obviamente por algo extraordinario que se había suscitado en pleno vuelo. El encuentro con los hombres de negro es algo común entre los testigos de ovnis. Estos extraños hombres aparecen en todo el mundo y es evidente o se cree que pueden ser seres extraterrestres, que tal vez se disfrazan de agentes humanos del gobierno, cuyo objetivo principal es amenazar y silenciar a los testigos de ovnis. La verdad, no la sé. La opinión la tienes tú. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror. Gracias.